Bueno, la invitación mía era yo tengo alguna serie de materiales y de cosas que trabajamos en los cursos, en los talleres, pero en general trato de, si hay algunos que no pudieron participar. Hoy solo puedo participar de este, ¿no? La ponencia está disponible, entiendo, ¿no, Camilo? La pueden ver. Marcela también me pueden asistir. Sí, la pueden ver y la pueden ver después de esto o cualquier, entiendo que otro día también. Así que puede ser interesante para los que no tuvieron la oportunidad. Y es solamente una serie de ideas que un poco di forma a raíz de esta situación y esta coyuntura actual en la que estamos buena parte de la humanidad, para repensar los espacios de aprendizaje, las escuelas, pero también los sistemas educativos, ¿no? Ahí me dice que no han visto el documental. Bueno, también están invitados a ver el documental. El documental está disponible en YouTube. Pueden buscarlo como La Educación Prohibida. Para algunos ha resultado revelador. Hay gente que haya visto el documental o que tenga alguna mención para decir, lo puede hacer en el chat también. Así me sirve como para tener idea de por dónde. Quienes tienen Hola, yo voy por la mitad del documental. Muy bien, Mayra. Mayra, me acuerdo de ti, sí que te respondí hoy un par de veces en la Sí, 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 ponencia. sí. Sí. Bien, genial. Es un documental largo, dura 2 horas y media, así que tómate Pero está tiempo. brutal, está genial, me encanta. Bueno, me alegro que te guste. Fue un trabajo muy complejo y largo. O sea, tuvimos unos 3 años de investigación y recorre testimonios de diferentes experiencias de Latinoamérica y de otras partes del mundo, de España también. Y traigo esto porque ese documental hice entre el año 2009 y 2012, que fue el año del estreno, y desde entonces yo me he dedicado a recorrer Latinoamérica registrando experiencias de educación alternativa, transformadora, antihegemónica, contracultural, disruptiva, podemos decirle como de varias maneras. No acordamos entre las redes de educación alternativa en un solo término. El término hoy que más nos convoca es el de la educación emancipadora, en el sentido individual, pero también en el sentido social y colectivo, digamos, ¿no? Hay experiencias que se centran en el sentido individual de la emancipación personal y hay otros que también nos interesa el sentido colectivo de la palabra emancipación. Entonces, es como un concepto que agrupa, digamos, ¿no?, estas experiencias. Y yo lo que estaba comentando es que tengo una serie de materiales, de recursos, imágenes, videos, enlaces o cosas para recorrer, pero no me interesa que eso sea el centro de la cuestión, porque tal vez puedo quedarme hablando horas sobre algo que no sé si es del interés de ustedes. Entonces la invitación es a que aquellos que vieron, y por esto preguntaba antes, aquellos que vieron el coloquio, la ponencia, que tal vez puedan enumerar o en un comentario, con el número, vamos a empezar como si fuese una consigna, con la primera consigna, con el número 1, adelante, contar qué cosas les parecieron realmente interesantes como para seguir trabajando hoy, como qué ideas o qué conceptos, qué cosas les gustaría seguir comentando. Entonces vamos a ver si hay algunas o varias ahí se repiten y podemos trabajar sobre esa. Y a los que no lo vieron, pero sí eligieron este taller, ¿qué les despierta, qué les ha despertado interés, tal vez del título de mi ponencia, de mi propuesta, o del documental, si es que vieron el documental pero no pudieron ver la ponencia? ¿Y qué preguntas? Vamos a empezar con eso, qué temas les interesa, y luego vamos a seguir un poco con una cuestión más personal, o sea, qué están buscando ustedes, o qué preguntas tienen para su práctica que yo puedo llegar a aportar desde la mirada de las alternativas. Y yo me voy a permitir que un poco, por la situación, vamos a tener que elegir, algunas van a quedar afuera lamentablemente, pero también va a haber posibilidades de seguir conectados. Y me voy a permitir desarrollar y poder ir hilando en el caso de que aparezcan varias. Entonces, la primera propuesta sería esta: ¿cuál es el tema que de la ponencia o de las intervenciones del documental, aquellos que no estuvieron en la ponencia, les parecen interesantes tratar o les parecen fundamentales, ¿no? Y yo los voy a empezar a leer. Y
como para que vayamos viendo a ver por dónde seguir. Jimena nos dice las propuestas de educación presencial después de la ponencia. Milena nos dice la contextualización del currículum, cómo dar elementos de educación alternativa a la educación formal, está bien. Jael, no sé si se pronuncia así, pero discúlpame si no se pronuncia, si no sé la forma de leerlo. Me gustaría saber si hay experiencias reales de educación alternativa, ejemplos de espacios donde se practique, sí, podemos ir por ahí, que es un poco lo que me especializo. La adaptación del currículo, la flexibilización de los planes, ok, muy bien. Me pareció muy interesante, es una caracterización de los espacios de educación alternativa, muy bien. Me gustó la mención que se hizo de el más fuerte no es el que sobrevive, sino el que aprende a colaborar y vivir en comunidad. Perfecto, esa es una idea que ahora podemos ahí retomar un poco de dónde viene. Ivanova. ¿Qué tal disruptiva puede ser la educación para que siga siendo educación? Sí, perfecto. Bueno, a ver si llega a aparecer alguien más haciendo alguna sugerencia temática y demás, voy a ir viendo cómo enlazarlo. Escuchar, dice Roberto, escuchar un pequeño resumen sobre educación disruptiva y profundidad sobre la educación sin escuelas o homeschooling. Perfecto, entonces bueno, vamos a iniciar por ahí, creo yo, ya que para que Roberto y seguramente otras personas que no han preguntado, no estuvieron en la ponencia o no vieron el documental, tal vez puedan como entrar en tema, y después podemos desde ahí ir viendo algunas experiencias concretas, ¿sí? Entonces, a ver otro nuevo mensaje. ¿Cómo se aplican las aulas virtuales? El tema de la pedagogía del amor. Ok. Bien. El homeschooling se toma como disruptivo, dice Ivanova. Ok, vamos a verlo. ¿Es una pregunta eso? Entiendo que es o una afirmación. No lo veo acá al usuario, pero entiendo que es una pregunta, ¿no? Ah, aquí, perfecto, gracias. Perfecto. Entonces, la educación disruptiva es una etiqueta, digamos, ¿no? Y nosotros le ponemos el objetivo calificativo como para poder describirla de alguna manera, pero lo cierto es que no hay compartimentos estancos, digamos, en lo que es educación disruptiva, alternativa, contrahegemónica, digamos. Claramente cada una de estas etiquetas y palabras que les ponemos responde o reúne algunas características, ¿no? Yo elijo, y he elegido durante los últimos años, no significa que voy a seguirlo haciendo, pero sí por lo menos me sirve como concepto para delimitar el objeto de estudio, la palabra alternativa, en un sentido, no en un sentido, que describe un poco a todas aquellas experiencias que ponen en duda, cuestionan o transforman algunas de las relaciones establecidas dentro de los formatos de enseñanza convencionales y clásicos, ¿no? Entonces, si entendemos que el sistema educativo reproduce determinadas relaciones, la educación alternativa rompe con algunas de esas lógicas de reproducción y propone tipos de relaciones nuevas. En todos los ámbitos, no. Cuando digo las relaciones, es relaciones en un sentido amplio, relaciones entre las personas, relaciones entre los adultos y los niños, relaciones entre las personas y los contextos y la escuela, las instituciones y las personas y el conocimiento, la institución y el conocimiento, todas esas son relaciones. Y en general, la escuela reproduce relaciones preestablecidas, digamos, ¿no? Esto lo dice muy claramente uno de mis maestros, el profesor Carlos Calvo Muñoz, que de hecho aparece en el documental, es uno de los que abre el documental, que él describe a la escuela como el proceso, o a la escolarización, como el proceso de reproducción de relaciones preestablecidas. Es decir, relaciones que ya estaban antes, que alguien configuró de manera previa, y la escuela se propone reproducirlas, ¿no? Lo que nosotros llamamos transmisión cultural, digamos, ¿no? Es una forma de decirlo. Pero él dice que la educación va más allá, que la educación es el proceso de creación de relaciones posibles. ¿Y esto qué significa? Dentro de las relaciones posibles están las relaciones preestablecidas, es decir, el proceso de aprendizaje es también descubrir relaciones que ya existían antes, pero descubrirlas, digamos, ¿no? El proceso de revelarnos, que se nos revele la verdad y el conocimiento,
para establecer esas relaciones con criterios, digamos, ¿no? Y esos criterios. Pero también pueden ser producir nuevos criterios y nuevas relaciones. Y de hecho esa es la propuesta de aprendizaje. Si nosotros creamos esas relaciones entre el conocimiento, el mundo que nos rodea, los conceptos y lo que vemos de la realidad, lo que observamos, por más que ya alguien haya establecido esa relación o la haya descubierto en el pasado, nosotros la estamos descubriendo ahora por primera vez, entonces la estamos creando, digamos. Lo que no hacemos es repetirla, digamos, ¿no? Porque repetirla per se no implica un proceso de descubrimiento, no implica un proceso de creación. Entonces ahí como que el primer elemento para mí es esto, que las experiencias alternativas se proponen romper las estructuras de relaciones preestablecidas y crear nuevas, descubrir nuevas, proponer formas diversas, ¿no? Y ahí en varios campos. En los campos de la didáctica, en los campos de la evaluación, de la currícula, en los campos de la interacción social, en los campos de la gestión también, en la política pública, digamos, hay varios aspectos. Ahí por eso nos podemos ir por muchos lugares, por eso planteaba, ¿no?, que se planteen temas. Entonces, disruptivo es en tanto y en cuanto nosotros propongamos relaciones que no reproduzcan las lógicas de los sistemas convencionales y hegemónicos, sino que no solo propongan otro tipo de relaciones, sino que vayan en contra de estas, digamos. De alguna manera que identificamos que estas relaciones ayudan a reproducir sistemas, y ahí podemos englobar como una mirada crítica del mundo, sistemas de opresión, de reproducción de la violencia, de reproducción de, llamémosle, antivalores, digamos, que no nos ayudan a crecer como sociedad, de reproducción de formas de explotación, de formas de destrucción de las relaciones, de los vínculos, pero también de destrucción de la vida, digamos, ¿no? Ahí podemos meter también la reproducción natural, digamos, la explotación de los recursos naturales, la sobreexplotación, vendría a decir. Entonces, el campo es muy amplio para identificar las alternativas. Existen experiencias alternativas que trabajan observando cómo la escuela, o criticando, proponiendo otras formas a cómo la escuela piensa los vínculos entre los niños y las niñas, resolución de conflictos, otro tipo de trabajo de acompañamiento emocional y demás, hasta alternativas que proponen nuevas formas de relación con el entorno ambiental donde se está enmarcada la experiencia. Por ejemplo, escuelas cuya propuesta integralmente curricular se basa en el cuidado del medio ambiente. Y eso ya en sí mismo, esas dos experiencias, aunque sean en términos de descripción muy distintas, para nosotros son alternativas y nos invitan a repensar o a cuestionar algunos de los aspectos, algunas unas, otros otros, ¿no? Mi búsqueda y mi interés es aprender de esas diferentes experiencias e integrarlas, y pensar en una experiencia educativa integral que cuestione no solamente un elemento o un aspecto, sino que un abanico importante de aspectos que tiene que ver con la realidad de cada comunidad, de cada contexto, de cada lugar. Desde luego, perdonen, no lo dije antes, pueden hacer intervenciones en el chat y demás, y creo que si alguien cree que amerita intervenir y conversar, creo que se podría hacer. No sé qué experiencia han tenido antes Marcela y Camilo, pero creo que también te podría suceder, ¿no? Estaría bien, me parece bueno. Entonces, dicho esto, los espacios de educación alternativa, yo lo voy a hacer como muy sencillo y incluso los invito también a revisar un poco las sesiones que estamos haciendo en vivo, en las redes sociales que completan esta información. Las experiencias de educación alternativa yo las categorizo de varias maneras, pero a grandes rasgos, en tres grupos distintos. Experiencias que se centran en la transformación pedagógica y en la cuestión didáctica, en de alguna manera transformar los procesos de aprendizaje, hacerlos más agradables, más lúdicos, más interesantes, que atraviesen a las personas y a los niños y a las niñas, digamos, más vivenciales, ¿no? Ese es un grupo. Un segundo grupo, bueno, alguien hoy me preguntaba, yo no sé si está en esta ponencia, en este taller, pero alguien me preguntaba sobre Escuela Nueva en Colombia, el modelo de Escuela Nueva, que bueno, que se expandió mucho en la década de los 70 y demás, y que hoy un poco es llevado por una fundación importante en Colombia, es un modelo que se concentra en este elemento, en cambiar y pensar nuevos dispositivos
de aprendizaje, de enseñanza de aprendizaje, de transmisión de conocimientos, y estaría dentro de este grupo, digamos. Hay muchos de estos de este grupo. Para mí, por ejemplo, el modelo del método Montessori está en este grupo de experiencias. ¿Conocen el modelo del método Montessori? ¿Han oído hablar? Sí, dicen algunos. Bueno, si no lo pueden Sí, pero acá en Colombia es súper costoso acceder a los colegios Montessori, son súper costosos y es muy difícil tener un cupo para un hijo. Entonces me parece que también eso va en contra. Así es, así es. Así es, en general... El material, si uno por su propia cuenta lo quiere realizar en su casa con sus hijos, el material es también bastante costoso. La metodología es muy buena, bastante buena. Y para los niños es genial porque ellos mismos van desarrollando su propio aprendizaje, pero de verdad que para uno como padre de familia, pues se sale a veces de las manos, sobre todo porque depende mucho del material que se necesita para desarrollar su metodología. Sí, eso es porque a esto que me refería, que Montessori en realidad, yo diría como la sustancia de fondo, es su propuesta filosófica del aprendizaje. Luego, que esa propuesta filosófica tiene que ver con el autoaprendizaje, con la posibilidad de descubrir, de interactuar, de utilizar los 5 sentidos, de descubrir estas relaciones existentes y crear relaciones nuevas entre el conocimiento. Ahora, lo que se ha convertido, porque como todas las organizaciones sociales, con el paso del tiempo se van de alguna manera enturbiando los vínculos, los procesos, los intereses, es que Montessori nos llega en gran parte a nosotros, no a los especialistas. Yo tengo muchos amigos especialistas en Montessori que trabajan sobre la esencia, pero nos llega a nosotros solamente desde una perspectiva así como de observación, ¿no? Como un objeto comprable, consumible. Entonces terminamos hablando de la didáctica, de los materiales y de la formación costosísima, y por ende, esa formación costosísima y esos materiales costosos se trasladan a cuotas y aportes costosos para las escuelas, ¿no? Entonces, a mí particularmente eso no es lo que me interesa, pero sí lo que quería transmitir es que Montessori es un ejemplo claro de que en esas corrientes de educación alternativa lo que importa son procesos de aprendizaje distintos, didácticas distintas, formas de evaluar distintas, y el eje está puesto en cómo aprenden los niños y otras maneras de aprender. Pero ese no es el único eje, digamos, que hace a la educación. Digamos, a simples rasgos podría parecer que sí. Otra de las corrientes de educación alternativa, hay muchas, pero de nuevo yo identifico como tres a grandes rasgos, 3 grupos. El otro de los grupos es el que concentra en la educación en términos de proceso de aprendizaje de la cultura que impera, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas experiencias, que son las experiencias que se concentran no tanto en cómo se aprenden en términos de didáctica los conocimientos, sino en qué forma de ser en el mundo se aprende, digamos, qué forma de relacionarse con otros, qué forma de estar con los otros. Y desde esa lógica, lo primero que propone, y lo primero que se plantea es, en una perspectiva posterior a la Segunda Guerra Mundial, en un mundo donde tenemos la Carta de los Derechos Humanos y demás, una educación que obligue a los niños a hacer cosas es una educación que va en contra de los derechos humanos. O sea, hay un planteo como muy fuerte de fondo, ¿no? Que es, si todos somos libres, ¿por qué los niños no están obligados a hacer cosas contra su voluntad? Cosas que nosotros, como adultos, no estamos obligados a hacer, digamos, ¿no? Y ahí es, por eso la premisa de estas experiencias es la de la libertad, es la de pensar cómo podría ser un sistema educativo que ayude a construir una cultura distinta, no solamente que aprenda distinto. De hecho, las experiencias de educación libre no están tan obsesionados con cómo se aprende, digamos. Pero un poco la propuesta de ellos es, en tanto ese aprendizaje sea libre, sea autónoma, sea decidido, sea una búsqueda y una elección de cada uno, de cada sujeto, un poco que la didáctica que aparezca después da igual, digamos, ¿no? Y ahí un poco apelan al sentido común. Cuando uno ha tenido realmente decisión y deseo de hacer algo, se encuentra las formas para resolverlo, ¿no? Entonces, el estandarte de estas experiencias es, los niños aprenden mejor a leer cuando eligen leer, cuando lo buscan, cuando lo necesitan, cuando lo desean, no cuando se les impone.
Estas experiencias las reconocemos como experiencias de educación libre, digamos, esa es un poco la idea. Y estas experiencias son múltiples y diversas, y hay montones, porque imaginen que con esa lógica, cada una de las experiencias son distintas. Y en general, estas experiencias, a diferencia de lo que mencionaba Maite antes, no se asignan por las, Mayra, perdón, no se asignan por las lógicas del mercado. Es decir, ¿por qué? Porque justamente el mercado, es decir, la idea de yo llevo a mi hijo y tengo que pagar por la educación de mi hijo, como si fuese un bien de consumo, esa lógica ya impone una forma de relación que no es la que va. Entonces, se tratan de construir más comunidades de autogestivas de encuentro, de relación. Ahí es donde aparecen dos como miradas completamente distintas de la educación. Una es de, hay una mejor manera de aprender, tenemos que encontrar la manera perfecta, las mejores maneras de aprender, y otra es, hay una mejor manera hay un mejor modo de aprender en el sentido de cómo convivir, cuál es la cultura de aprendizaje que queremos construir, ¿no? Y ahí aparece esta idea de que no sea autoritaria, que no imponga, que no construya relaciones de opresión. Y la tercera, y trato de resumirlo rápidamente, para que, no sé si se dan cuenta, pero estoy tratando de como responder varias preguntas a la vez. Pero la tercera es la de las experiencias que no se preguntan, ni esto de cuál es el modelo de aprendizaje, la forma del aprendizaje, ni cuál es la cultura en la que se vive, en la que aprenden los niños, sino es en el afuera, es decir, bueno, pero ¿para qué todo esto? ¿No? Es decir, ¿para qué en definitiva vamos a cambiar las experiencias de aprendizaje? ¿Para seguir alimentando este mundo como es? No. Tenemos que trabajar con los problemas reales del mundo, es lo que dicen. Y estas experiencias, que son en Latinoamérica más reconocidas como experiencias de educación popular, a grandes rasgos, son las que están planteándose cuáles son las problemáticas que tienen esas personas en el mundo, ¿no? No están tanto pensando en el bienestar y la decisión y los niños, y que el proceso sea feliz, y que sea alegre, y que sea definido, y que haya un proceso de toma de decisión, sino que están pensando en, bueno, este niño, esta niña, qué problemáticas tiene, en qué mundo vive, cuál es la situación de opresión en la que vive, digamos, cuál es la familia, cómo está involucrada, cuáles son los saberes que tiene la familia, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que la educación tenga que ver con lo que está pasando ahí, en ese lugar, en ese territorio, en esa familia? Son experiencias más ancladas, como más comprometidas políticamente, se podría decir, ¿no? Las otras dos parecerían como que estar en pequeñas burbujas, digamos, ¿no? Bueno, ¿y si el niño fuese libre? ¿O y si el aprendizaje fuese feliz? Bueno, esta dice, no pensemos en eso, pensemos en lo que está pasando aquí y ahora. De esas tres grandes experiencias, para mí nos enseñan un montón, todas, porque todas ven elementos distintos de que hay que transformar en educación. Y mi compromiso, mi convicción es que si nosotros empezamos a aprender de estas diferentes experiencias, podemos enriquecer cualquier práctica, digamos, ¿no? Incluso hasta verse, bueno, ¿cuáles de estas tres experiencias a mí me convocan más? ¿Cuáles me acercan más? Y quería tocar un tema, no sé si Marcela o Camilo estoy hablando mucho, y díganme ustedes porque... No, escuchamos perfecto. Ok. Y quería ir a un tema que tal vez los interesa mucho a ustedes por el Congreso y por la particularidad también de la institución y demás, que es el de la educación sin escuela y la educación en casa y tal, ¿no? Que entiendo que muchos hacen educación sin escuela o educación en casa, ¿es así? Sí, En la parece. institución muchos combinan homeschool con el estudiar de manera virtual. Perfecto. Entonces, desde mi perspectiva, recién ahora estoy viendo como algunos mensajes. Ahí está, homeschool. Desde mi perspectiva, los que hacen educación sin escuela, educación en casa, saben que hay como estas dos grandes corrientes, educación en casa y homeschooling, o educación sin escuela, el unschooling, o desescolarización también, ¿no? Llamado. Y para mí estas dos perspectivas representan también algunas de estas corrientes. Entonces, desde una perspectiva, para mí, el homeschooling es la que más se acerca a esta mirada de cuál es la mejor forma de que los niños aprendan. Entonces, la respuesta de muchas de estas familias es, yo en casa puedo garantizar las mejores condiciones, las mejores formas, las mejores didácticas, ¿no? Las que más se acerquen a sus necesidades, a su contexto, a la forma de aprender de mi hijo y de mi hija, y eso es fascinante y está muy bien. Y por otro lado están las experiencias, yo creo, de unschooling, que se acercan más a esta otra idea, la idea de la educación en el sentido de aprendizaje de la cultura, donde dicen, bueno, yo no quiero que ninguna cultura se imponga sobre mi hijo,
y por ende, mi hijo, mi hija, y por ende yo elijo un proceso en el cual ni siquiera yo me pongo en el lugar de docente. No es que estoy pensando en qué cosa quiero transmitir o enseñar, ni cuál es la mejor manera de enseñar, sino en la idea de que de construir un clima, una relación, un contexto, un espacio nutricio, donde él pueda aprender lo que quiera, digamos, esta idea de la educación libre, estos dos elementos, ¿no? Y para mí es fascinante pensar en la posibilidad de experiencias de educación sin escuela que además se comprometan con el tercer eje que mencionaba antes, que es el eje de la transformación social, ¿no? Que es un poco cuando, no sé si a aquellos que hacen educación sin escuela, seguramente han tenido la experiencia de que en general la sociedad medio como que denuncia el aislamiento, ¿no? La lógica del aislamiento. Se imagina esta idea de que los niños están aislados. Para mí no es la dificultad más grande que estén aislados o que no estén socializando. Eso no es lo que a mí me preocupa de la educación sin escuela. Sí, la falta de sentido político de la educación sin escuela. Es decir, hasta qué punto los niños se encuentran con los problemas del mundo real y no solamente con los problemas vistos a la luz de los ojos de las familias. Entonces ahí nosotros tenemos la responsabilidad de acercarlos a contextos sociales donde vivan conflictos reales y donde se puedan comprometer con el entorno en el que viven, ¿no? Esta cuestión de transformar o aprender a ser ciudadano, digamos, que incluso si aprender a ser ciudadano es aprender a no serlo, quiero decir, a rechazar la lógica del Estado, es también una cosa que uno tiene que poder aprender en algún momento, ¿no? Y ahí es donde me parece que es como el mayor desafío de la educación sin escuela. Anarquía. La educación sin escuela es el unschooling, está muy cerca, digo anarquía porque pregunta María, ¿no? Mayra. Está muy cerca de la mirada del anarquismo, digamos. Para mí el anarquismo tiene mucho para aportar, pero no tiene que ser el único lugar desde donde aprendamos, digamos, donde pensemos el mundo. Esta es como mi visión personal, ¿no? Yo quiero hablar. Sí, Mayra. Yo te quiero preguntar, ¿qué piensas o qué opinas del tema de los juegos en línea? Por ejemplo, yo tengo 2 hijos, ¿cierto? Una es de 11 años y está estudiando en Skolmi. Y tengo otro que apenas tiene 4 años y él es homeschooling totalmente. Mi hijo le encanta jugar Roblox a los 2 y mi niño de 4 años aprendió a leer solo por la necesidad de jugar esa plataforma. Entonces, en estos momentos están muy satanizados los videojuegos, el YouTube, o sea, las neuronas, qué daño el que le están haciendo a los niños. ¿Usted qué postura tiene con eso? Yo no tengo tanto... hay por un lado una perspectiva que yo, y no sé quién de nosotros puede responder, tal vez alguien sí, que tiene que ver con una cuestión de salud. Quiero decir, yo por lo menos puedo hablar por mí, honestamente, desde que comenzó la cuarentena, mis ojos me duelen más, porque estoy más expuesto a las pantallas. Esa es una realidad, no sé si a otros les pasa, pero esa es una dificultad que yo en sentido me pregunto, digamos, si yo que estoy expuesto recién ahora, desde la adolescencia, a las pantallas, si mis hijos están expuestos en esta cantidad de horas, me preocupo a la salud de ellos. Pero por ese lado es una cuestión física, digamos, ¿no? Real, del cuidado, digamos, del cuerpo. Eso sí te digo que me preocupa, digamos, como padre. Y tengo también un hijo no comenté, de un hijo de 4 y una hija de 7 años. Y eso por un lado. Lo otro que me preocupa es este otro sentido, diría yo, más político. Las herramientas y las plataformas y demás, desde Google, las que usamos nosotros, esta misma que estamos usando ahora, y muchas otras, no están diseñadas ingenuamente, ¿no? Y yo que me dedico a la comunicación y a herramientas de este tipo, sé que están diseñadas con un sentido, con una intencionalidad, y a veces creemos que son simples herramientas como un martillo, digamos. No es un martillo, ¿no? Es un martillo con luces, digamos. Pensémoslo así. Entonces, ¿quién no querría usar un martillo con luces? Es un martillo con luces que te dice a qué hay que martillar y dónde. Entonces, pensémoslo de esa manera. No hay que tener cuidado porque per se la tecnología sea un problema, o per se los juegos son un problema. De hecho, creo que los juegos en mucha medida hay algunos que son muy empoderantes, y yo siento que he aprendido mucho en mi infancia, incluso de juegos. Y ahora voy a decir algunos ejemplos puntuales para criterios para poder leerlos. Pero sí me parece que tenemos que
saber que son herramientas que nosotros no controlamos y que tienen intencionalidades ajenas y que muchas veces responden a las necesidades del mercado, digamos. Entonces ahí vamos al segundo punto, que es lo que decía. Sí, Marcela. Sí, bueno, quiero compartir una idea que tengo dando vueltas hace un buen tiempo en la cabeza sobre los videojuegos específicamente, que yo sí sé que les desarrollan pues muchas habilidades a los chicos también, pero sí hay una cuestión que, vuelvo y digo, me ha dado vueltas hace bastante tiempo, y es la cuestión de analizar la violencia. ¿En qué medida los chicos empiezan a no separar la violencia real, que también ven por la televisión, porque se enteran realmente es por las noticias, por las redes sociales, a la violencia como juego que les aparece en los videojuegos, ¿sí? A la violencia que es totalmente ficticia? Entonces, ¿en qué medida ellos empiezan a normalizar esos escenarios de violencia y entonces no hay un permiso o una posibilidad para la crítica necesaria hacia estos eventos violentos? Sí, sí, claramente. Por eso ahí va algunos elementos que me parecen importantes. Por un lado, es desarrollar nosotros como adultos criterios de selección de recursos y de materiales de diferentes tipos. Hay juegos que están pensados o desarrollados para aprender historia, o que se desarrollan en contextos históricos reales, que nos permiten crear, que nos permiten establecer relaciones causales, ¿no? Entonces pienso en juegos de estrategia que están ambientados en la Edad Media y demás, bueno, que son muy interesantes para ese tipo de cosas, y no necesariamente están concentrados en el elemento de la violencia, sino que el elemento de la violencia aparece en tanto en cuanto era una realidad en la Edad Media, por ejemplo, ¿no? Lo mismo que ver una serie de Netflix ambientada en algún momento de la historia, por ejemplo, ¿no? La serie tiene elementos de violencia, tiene elementos de dominación del hombre sobre la mujer y demás. No significa que nosotros queremos enseñar eso, sino que estamos aprendiendo de alguna manera cómo se llevan las experiencias. Ahí es tratar de establecer criterios y permitirse buscar y encontrar referencias. Hay series y juegos que son galardonados por su veracidad y por su rigurosidad histórica, por ejemplo. Y por otro lado, tratar de encontrar juegos que tengan, tratar de seleccionar juegos que tengan criterios y objetivos abiertos, de construcción, de desarrollo, que sean modulares, es decir, que nos permitan construir cosas nuevas, no que tengan un objetivo de destruir al otro, idealmente que no impongan consignas con claramente una intencionalidad de vínculo, como la de la destrucción, la de la matanza, la de la competencia, ¿no? Del ganar al otro. Hay muchos juegos, y más de los que ustedes imaginan, que tienen más que ver con descubrimiento y construcción de posibilidades que de destrucción o de violencia, ¿no? Y de hecho, tengo entendido que algunos de los que mencionaba Mayra vienen por ahí. De hecho, tal vez tienen algunos elementos medio lúdicos que tienen, a veces nosotros nos quejamos por esta cuestión así como de la propia lógica de la guerra, pero ahí también podemos empezar a ver que en los cuentos populares, en los cuentos y en los relatos tradicionales, desde los hermanos Grimm hasta los cuentos actuales o cuentos de leyendas latinoamericanos, hay elementos de lucha, de encuentro, de contrastación de miradas. Eso no lo tenemos como que negar, digamos, porque el conflicto existe. No es el conflicto el problema, sino que el conflicto siempre tenga el elemento de la matanza y la violencia. Eso yo creo que ya es un problema, ¿no? Si la lógica del juego es siempre matar a alguien, ya hay algo que ver. Había un juego que cuando era chico, no sé, los que tienen mi edad o más o menos lo pueden recordar, que era... no me acuerdo ahora el nombre, era un juego que se llamaba El Gran Ladrón de Autos, el Gran Theft Auto, solamente era matar y pisar gente el objetivo del juego. Entonces era muy difícil que uno pudiese sacar algún jugo de eso más que eso, ¿no? Quiero decir, alguna otra lógica. Eso por un lado, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a ver, con la tecnología se pueden hacer montones de cosas, se puede empoderar, se puede usar como un martillo simple, o se puede, ir al martillo complejo. Y esta misma lógica, quiero decir, es la misma para seleccionar juegos de mesa, para comprar juguetes, para pensar cuentos. Quiero decir, en la medida en que los recursos que nosotros trabajemos con nuestros niños, ya sea incluso videos en internet o videos de las redes sociales y demás, mientras los recursos están más cocinados, es decir, la moraleja está más obvia, más clara,
es más evidente, ya están más direccionados hacia un lugar, incluso hacia un lugar agradable para nosotros, es un problema. Es decir, tenemos que pensar en procesos más modulares, más cercanos a la, o sea, con menor intervención adulta, diría, ¿no? Entonces, Francesco Tonucci, el pedagogo italiano, dice que el mejor juguete es una pelota, es el barro el mejor juguete, ¿no? El que yo lo puedo transformar en cualquier cosa. Entonces, en esa misma línea, bueno, decimos, ¿cuál es el barro en la era digital? Esa sería la pregunta, ¿no? Y si no vamos a encontrar el barro en la era digital, honestamente, es el código. Y hay juegos, y tal vez algunos ya los han atravesado, que se consisten en que los chicos exploren con piezas de código para construir cuentos, otros juegos nuevos y demás. Eso es interesante para hacer, tal vez con chicos más de 4 años, tal vez de 8, 9, 10, ¿no? Entonces los chicos pueden crear sus propios cuentos, sus propios juegos, y eso me parece una idea más interesante, como más que, de nuevo, más que dar el pescado, como esta idea de enseñar a pescar, ¿no? Va un poco por ahí. Nos fuimos mucho con lo de los juegos, pero no sé si iba a decir algo más. Y el otro elemento tiene que ver con la otra parte del asunto, Mayra, tiene que ver con la libertad, quiero decir, con que en definitiva hay un lugar en el que yo como adulto y el niño nos ponemos en la tensión de decir, te dejo, no te dejo, eso ya es otra conversación distinta, ¿no? Yo te doy permiso o vos elegís lo que querés hacer. Ahí no hay una receta, ahí cada uno encuentra de alguna manera cuál es el tipo de paternidad y maternidad que quiere hacer. Y nuevo insisto, no es que hay una paternidad y una paternidad que es la que esté bien. Hay un acuerdo y es una relación que ahí entran mi carácter como adulto o como adulta, el carácter de mis hijos que están desarrollando, ¿no? ¿Cuál es una idea o una intervención o una relación sanadora para sus procesos, sus incomodidades, sus inquietudes, su proceso de crecimiento? ¿Y cuál es una idea que lo hunde más? Entonces, tal vez a un niño al que le hemos prohibido mucho experiencias de placer y de bienestar, tal vez permitirle jugar es algo que nos ayuda incluso a sanar nuestro vínculo con ese niño. Ahora, aquel que le permitimos jugar todo el tiempo, tal vez sea interesante pensarnos nosotros como adultos y pensarnos a ello una situación de compromiso con un tipo de juego, de encuentro, de espacio de aprendizaje distinto que no sea ese, ¿no? Bueno, depende, no estoy diciendo que esa es la norma, pero lo que quiero decir es, cada caso es único, y esto es lo interesante de la educación alternativa, que cada comunidad, que cada escuela, que cada niño es distinto, ¿no? Y creo que lo que nosotros tenemos que hacer es de herramientas, de reflexión, de mirada, de autoconocimiento también, para ver yo como padre, como madre, como educador, qué estoy mostrando a los niños, qué estoy mostrando a los niños que quiero mostrar, qué estoy mostrando a los niños que no quiero mostrar o que se me escapa, digamos, en mi relación, en mi propuesta, en mi vínculo, en la estructura de la escuela que yo propongo, ¿no? O de la relación pedagógica que yo propongo. Y que no me cuestiono de eso, ¿no? Tal vez hay cosas que sí quiero y que digo que están bien y después me doy cuenta que tal vez son contraproducentes, pongamos así. Pero todo eso, insisto, no tiene una sola respuesta, ¿no? Cada uno tiene que encontrar cuál es el punto medio, el equilibrio para cada uno, en función del lugar donde está, de quién es su hijo, porque si no, la educación alternativa, si encontramos una receta, una manera perfecta, significa que va a haber un solo tipo de persona bien y adulta y desarrollada, y no existe semejante cosa, ¿no? A ver, me estoy perdiendo algunas preguntas. Roberto me preguntó antes por qué te preocupaba la socialización. Voy a ver si otra pregunta que vaya por ahí. Paulo Freire, dejar la educación barrial y situar las necesidades educativas. Así es, si va por ahí. La educación popular es como que un referente, ¿no?, más grande en Latinoamérica es Paulo Freire. La educación, podemos hablar que la educación es la educación de la libertad, la que permite recuperar la creatividad, la emoción del aprendizaje y los medios de educación y enseñanza como elementos para ser y no solo para enseñar o tener. Sí, en gran medida es eso, es más cosas, creo yo, ¿no? Pero es un buen punto de partida, es un camino, digamos, tener ese horizonte. Incluso también habla mucho de, no sé quién es iPad, imagino que alguien tiene un iPad, pero habla mucho de cuál es tu motivación principal ahora para acercarte a esta reflexión de la educación disruptiva. Y es un buen comienzo, o sea, es muy importante ir por ahí. María, ahí está. ¿Qué logramos en los niños educando de manera emancipadora y disruptiva? Dice, bueno, nosotros,
y voy a ser como honesto y espero no decepcionarte, Iván. Nosotros no logramos nada, lo logran ellos, y eso es el logro más grande. Es decir, si nosotros, el desafío de esta educación emancipadora es que nuestros hijos no sean nuestros proyectos, sean el proyecto de ellos mismos. Que cada uno sea y identifique, construya su proyecto de vida. Y su proyecto de vida también, o sea, personas, vivimos en una sociedad donde cada uno y cada una pudo identificar su proyecto de vida, así su proyecto de vida sea sostener la tradición familiar, es importante que sea su proyecto de vida, digamos, y no sea una imposición familiar, o una imposición cultural, o una imposición social, ¿no? Entonces, un ejemplo claro es que una discusión del siglo XX importante en educación es la cuestión de la movilidad social, ¿no? Esta idea de que ir a la universidad era el objetivo del sistema educativo y tal. Y ahí se entiende y se nota. Ese objetivo para mí es un objetivo impuesto exteriormente. Lo que nosotros tenemos que, creo que lograr, y la medida de la educación disruptiva es ayudar al otro a darle herramientas, acompañarlos para que él encuentre quién quiere ser, quién es, quién quiere ser y qué herramientas, qué cosas tiene que hacer para convertirse en eso y poder lograrlo, ¿no? Y eso puede incluir desde convertirse en multimillonario, honestamente una persona con mucho trabajo de autoconocimiento y cuidado y vínculo no creo que quiera convertirse en multimillonario como primer objetivo, y ayudar a otros, iniciar procesos de transformación, desarrollar sus habilidades, sus deseos, sus gustos, ¿no? Hay una escuela amiga acá en Argentina que lo pone de esta manera, que la idea es acompañar a los niños y niñas para que identifiquen sus capacidades, sus potencialidades, sus dificultades, y que hagan de esos deseos y de esas capacidades un medio de vida para ayudarse a desarrollarse a sí mismo, pero también para ayudar y transformar el entorno. Y me parece que ahí es donde está hecha la propuesta. ¿Miras el otro arete que estaba ahí encima de la mesa del cajón? Escucho a alguien que se le desactivó el micrófono y... Ya sabes que lo... Bueno, a alguien se le desactivó el micrófono. Gracias, Camilo. ¿Dónde queda la formación artística musical en la escuela virtual? Es un desafío importante. Honestamente te digo, Daisy, ¿no? Es una cosa que a mí me está en este momento, incluso a nivel personal, me está no digo conflictuando, pero sí me está interesando, y está difícil encontrar maneras, digamos, ¿no? Que no sean los tutoriales y los espacios de aprendizaje en línea, porque yo creo que hay algo dentro de lo artístico, bueno, el ciclo musical, pero también la cuestión del cuerpo. Es muy difícil, digamos, en la instancia virtual, tener espacio de posibilidad de creación con el cuerpo, con la pintura, con la escritura, con lo que sea, ¿no? Es como que es claramente, creo que tenemos que volver, o parecería como que esta situación nos retorna a que el mejor espacio de formación artística es uno con uno mismo, ¿no? Es como que retornar al potencial expresivo, creador del arte, y no tanto a que aprendo arte con otros, que otro me dice qué es lo que y cómo, ¿no? De hecho, tengo una situación personal, mi hija quiere aprender a tocar el ukelele, y no logramos encontrar formas de que en la virtualidad sea agradable. La verdad es que termina siendo como artificioso, digamos, ¿no? Entonces yo creo que hay que tratar de buscar espacios con uno mismo. Y creo que también lo pienso como adultos, y hoy, de hecho hoy mismo, gracias por la pregunta, hoy tuve una reflexión ahí como personal, que me puse a tocar la guitarra, y me di cuenta que cambiaba un poco el clima de la casa, dándome tiempo para hacer cosas artísticas, para en un momento de disfrute del arte, cambiaba el clima del espacio con ellos, con mis hijos, estoy diciendo. Entonces creo que ahí me parece que tenemos el desafío de encontrar cada uno en cada una espacios de exploración artística, ¿no? Ya sea con la pintura, con la escritura, con la producción literaria, digamos, ¿no? Que tal vez no tengan tanto que ver con instancias formales, sino con... O sea, de retornar al arte desde el lugar más de la caricia, digamos, del bienestar, del alma, podremos decir, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, nosotros con los niños a la noche, no digo todas las noches porque a veces estoy muy cansado, pero a la noche nos empezamos, me propongo yo crear algunos cuentos con ellos y terminamos creando cuentos y ellos terminan creando cuentos, inventando historias y tal, ¿no? Y ese proceso no está arreglado, no hay una evaluación, no hay ningún proceso de regulación de eso, sino es que trato de generarle el espacio para que suceda. Y cuando yo me encuentro disfrutando de eso, ya yo, bueno, me considero como satisfecho de que ya tuvimos por lo menos 40 minutos o una hora pensando historias y desenlaces posibles y caminos. Entonces, eso solamente lo pongo como un ejemplo personal, digamos, pero no es el área como a mí lo hago solamente así como toda la cuestión artística es muy así, como se dice, amateur lo mío. A ver, voy a leer algunas preguntas más. Desde el tema de la neuroeducación emancipadora, la neuroeducación, la educación emancipadora permite mayor desarrollo de las competencias albergadas en cada uno de sus cerebros. Así es, esa es una afirmación, me parece que está muy bien. La neuroeducación para mí viene a ayudar a darnos fundamentos, pero creo que, lo digo yo también, una visión mía de la neuroeducación, yo creo que no nos tiene que marcar el camino, sino nos tiene que dar fundamentos para sentirnos tranquilos con que la educación tiene que ser personalizada, tiene que ser a su ritmo, al gusto de cada uno, que tienen que escucharse diferentes, ¿cómo se dice?, criterios, formas, factores que intervengan, pero tenemos que tener cuidado de que la neuroeducación nos lleve hacia un lugar de un método. Yo creo que tenemos que tratar de alejarnos de los métodos, y más si vienen de lugares como tan biologicistas, porque creo que las perspectivas biologicistas nos como vuelven de alguna manera a instalar en la idea de que hay una manera de hacerlo correcta, ¿no? Para todos, que de nuevo ya insisto no existe. ¿Qué es Revo?, pregunta Milena. Revo es un proyecto que yo fundé en el año 2012-2013 y que estuve en la coordinación durante unos 6 años, 7 años, y ya no estoy más en la coordinación del proyecto, que básicamente se proponía construir una red latinoamericana de experiencias de educación alternativa, un espacio de documentación, de sistematización de experiencias. Y hoy, si lo buscan, lo encuentran porque hay un registro de esa sistematización, de ese trabajo, hay un mapeo de experiencias a lo largo de Latinoamérica, un registro de documentales y de videos. Voy a buscar ya mismo el enlace, porque no es un enlace que esté circulando tanto, honestamente. Yo ya no estoy participando de ese proyecto. Ahí está, sí, funciona. Perdón, me tomé un minuto para... Vamos a hacer esto, vamos a mostrarlo, si les parece bien. ¿Puede ser? ¿Puedo mostrar, Camilo? ¿Me permites mostrar algo? ¿Compartir pantalla? Está habilitado. Perfecto, ahora vamos a ver. Me dice el anfitrión inhabilitó. ¿Por qué me dice eso? ¿Será? ¿Ahí? ¿De nuevo? Ahora sí. Esto es la página actual de Revo. Esta página ya no estaba cuando la hice, pero revo.wiki es. Y ahí, por ejemplo, en esto que es el mapeo, este es un trabajo que hicimos hace mucho tiempo, y yo hace un par de años ya no estoy en la curaduría de este trabajo, pero sí gran parte de los puntos y los registros de experiencias que están aquí las revisamos en su momento. No están todas las experiencias de educación alternativa del mundo, sino aquellas que hemos conocido y que hemos sabido identificar. Me acerco a Colombia porque tal vez hay algo. Insisto, yo no estoy en esto hace mucho tiempo, así que puede aparecer cualquier cosa. Hay un colegio Montessori, hay una experiencia de educación alternativa itinerante, por ejemplo, aquí en Medellín seguramente hay varias cosas, y el colegio, a ver. Bueno, hay experiencias para recorrer y para chusmear. Chusmear nosotros le decimos no sé si, no deben tener esa palabra ahí, pero es como hay como curiosear. Hay un archivo audiovisual que es muy importante, interesante, que yo estuve bastante presente en armarlo en su momento, y ahora se ha ido actualizando, pero tiene montones de documentales sobre educación alternativa. No todos son recomendables, pero hay algunos que sí, así que en todo caso después si hay alguno que les interese particularmente, me dicen. Bueno, sigo con las preguntas. Se quedaron preguntas de arriba. ¿Qué es Revo? Gracias. Bien.
¿Qué tipo de educación reciben tus hijos? No, ni Waldorf ni Montessori, Mayra. Mis hijos participan activamente del espacio educativo que yo fundé, que se llama Proyecto C, que tiene muy poco tiempo de funcionamiento. Antes participaban de otra comunidad de aprendizaje que yo había fundado y que se desintegró por cuestiones así burocráticas, de no tener más el espacio disponible. Y bueno, y eso es, y la propuesta de Proyecto C es una propuesta de educación integral que integra estas tres miradas de las que decía antes, ¿no? Pero si tuviese que acercarse a algo de lo que dije, es al unschooling, es decir, nosotros no obligamos a nadie a aprender nada. Entonces, y bueno, desde la pandemia están en casa conmigo, ¿no? O con la madre cuando están en casa de la madre. Se trata de comprender cómo podríamos vivir, cómo llegar al buen vivir, al summa causai. Sí, de hecho, no es que es lo único de lo que se trata, pero sí es cierto que muchas de las experiencias de Latinoamérica que nos interesan, Astrid, ¿sí? Tienen que ver con la lógica y las perspectivas del buen vivir. En Ecuador, de hecho, la red de educación alternativa del Ecuador, con la que trabajamos, tiene un nombre en quichua y la verdad es que casi todas las experiencias son experiencias comunitarias, muy conectadas también con los pueblos originarios. Entonces hay elementos así en Latinoamérica, bueno, en Chile también, en Perú también, y aquí en Argentina tratamos de mantener como esa visión siempre presente, digamos. Así que sí, claro. Todas las tradiciones o las culturas tienen una forma de llamarle a esto, ¿no? Tal vez la mirada del buen vivir andina es la que más engloba los elementos, ¿no? Pero hay otras culturas, llamémosle, más centradas en la academia y demás, que tienen otros nombres para llamarle, pero lo cierto es que sí, que va por ahí y a mí me interesa mucho esa mirada. A los niños se encuentra cuando uno inventa con ellos. Gracias, comentario. ¿Cómo hacer que los niños se mantengan motivados en la educación virtual y que no se aburran? Mira, yo creo que hay que dejar que se aburran. Perdón por tal vez respondo como... Pero que perdí la pregunta que quería terminar de leer. Para mí que los niños se aburran y se desesperan, dice. Es un problema que se desesperen, pero que los niños se aburran es un signo de salud, de inteligencia. Entonces, eso en primer lugar. Para mí es interesante que yo estoy atento al aburrimiento de los niños, digamos, ¿no? Y como que ver qué pasa. Pero también es una oportunidad para conectarse con ellos mismos, el aburrimiento, digamos. El aburrimiento es algo que está bueno transitarlo y desarrollar herramientas para poder gestionar ese aburrimiento, ¿no? Que no es nuestro objetivo, ni es el objetivo de los educadores, o sea, estar... Aquí lo decimos de esta manera, no sé si lo dicen ahí, pero ser el payaso de los niños. No es nuestro objetivo estar entreteniéndolos continuamente, tratando de que se sientan todo el tiempo activados, motivados e interesados, ¿no? Porque ese no es el lugar. El aburrimiento es parte, porque es parte del proceso de reflexión, de introspección, ¿no? Es el momento en el cual yo me pregunto, esto no es lo que yo quiero, ¿qué es lo que yo quiero? Digamos, ¿cómo me voy a preguntar yo quién soy y qué quiero si no me aburro? ¿No? Entonces, diría que no nos desesperemos nosotros con el aburrimiento de los niños. Y que incluso también que permitamos transitar eso, ese aburrimiento que a veces viene con elementos como de angustia, porque no es solo aburrimiento, y más en estas situaciones, para poder salir un poco más, ¿no? Es como si fuese un proceso como, creo yo hago, le sumo un elemento que me parece como importante. Yo, además de todo esto de educación alternativa, complemento con una formación terapéutica importante en algunas corrientes de psicoterapia, que son interesantes para ver el funcionamiento detrás, ¿no? De lo que está pasando en la psiquis. Y es importante ingresar en procesos o poder transitar procesos de malestar para poder encontrarse con verdades o con ideas o con reflexiones de uno mismo un poco más profundas y verdaderas, llamémosle, ¿no? Si no, estamos todo el tiempo
en una lógica muy parecida a la de la televisión. Es como, no te duermas porque te tenemos que seguir vendiendo cosas, ¿no? Entonces me parece que es importante esto. Y viene conectado con esto que hablábamos antes del arte, ¿no? El arte es una posibilidad de creación, porque si yo me estoy aburriendo es porque ahí en ese espacio posiblemente todavía no me permití el espacio de exploración y de creación. Sí, puede ser que no me interese la guitarra después de probarla un tiempo, pero es muy probable por el nivel de malestar psicológico que tenemos la humanidad hoy en día, por la voracidad y bueno, las represiones y la educación que tuvimos y tal, es muy probable que que el aburrimiento sea una forma, y esa angustia sea una forma de evidenciar que no estoy pudiendo transitar el vacío interno, digamos, ¿no? Entonces, ahí es como hay mucho más para trabajar. Por eso yo traía esto del tema del trabajo personal y del autoconocimiento de los adultos primero, ¿no? Yo tengo una maestra que es Vania Reichert, de hecho menciono, este sábado no, el próximo sábado voy a hacer una entrevista en vivo con Vania, que es, yo diría, imperdible, digamos, y ella trabaja desde esta perspectiva de la psicoterapia, y un poco la idea más importante, una de las ideas que ella transmite de cierta corriente, de su corriente de trabajo de psicoterapia, es la cuestión del equilibrio. Entonces, los niños y las niñas tienen que experimentar, así como tienen que experimentar satisfacción de sus deseos, también el tránsito por la infancia es experimentar frustraciones. El desafío nuestro es no imponer, no imponer frustraciones, o sea, no decir, te voy a frustrar porque tenés que aprender a frustrarte, es decir, empujar al niño para que conozca lo que es caerse, se va a caer solo, digamos. No hace falta empujarlo, se va a aburrir solo, se va a frustrar solo, ni tampoco tenemos que prohibirle los espacios de satisfacción de su deseo, digamos. Entonces ahí está un equilibrio. Esto también va un poco, Mayra, para lo de los juegos en red y todo eso, digámoslo. Entonces es un poco y un poco, y es encontrar, y en general, y digo esta otra cosa, una píldora nada más, pero para abrir un tema inmenso, en general, la manera en la que nosotros acompañamos esa regulación entre satisfacción y frustración, que a veces es o mucha satisfacción y nada de frustración, o mucha frustración y nada de satisfacción, o mucha satisfacción y de pronto frustración abrupta y excesiva. Eso, por ejemplo, me pasa a mí como padre. Yo en general los acompaño y demás, y tal vez por sobre mis posibilidades, y en un momento encuentro yo mi límite, y tal vez aparece no de la manera más sana posible, digamos, somos humanos y eso nos sucede, ¿no? Pero bueno, cada una de esas formas que uno tiene de acompañar a sus hijos y a sus hijas, o a sus estudiantes también, ¿no? Revela la forma en la que nosotros aprendimos esto en nuestra infancia. Entonces es vital ahí poder sentarnos a construir y desarmar nuestra infancia y ver cómo aprendimos nosotros a ser niños y por ende a educar, ¿no? Por ende a ser padres. Entonces es como que ser padres y madres y ser educadores también, en parte, son una de las cosas que uno aprende sin título. Si los educadores pueden decir que aprenden a ser educadores con el título, pero lo cierto es que aprenden durante los 17 años que estuvieron en la escuela a ser educadores. Entonces, que estuvieron en la escuela como alumnos. Entonces, es importante desarmar eso y deshacer eso, ¿no? Entonces, porque por mucha pedagogía alternativa que yo tenga, si yo no puedo desarmar la fascinación que tenía con la docente que le gritaba a los niños, yo voy a gritarle a los niños, ¿no? Entonces, ese es el proceso como de autoconocimiento que yo como en general sugiero. Perdonen que me quede un poquito ahí, pero me parece como importante. Necesito que alguien haga una pregunta oral porque me siento como muy solo hablando. Yo tengo otra. Bien. Hay un miedo, un temor, una incertidumbre que tienen muchas personas cuando uno les habla de desescolarizarse o de salirse de las instituciones formales, del currículo formal, y es sobre la certificación. Bueno, sí, bueno, lamentablemente certificarse es una forma también de responder al sistema, pero desligarse de ahí también tiene pues una serie de complicaciones. Entonces, ¿de qué manera los modelos o las experiencias de educación alternativa regulan esto de la certificación? Es decir, bueno, terminó primaria, terminó bachillerato y ya más adelante, sí, bueno, o desde antes se lo tiene definido de forma libre, bueno, quiero ser médico, quiero ser astronauta, para entrar a una universidad también piden esos certificados. Sí, yo diría hay varias cosas ahí, ¿no? Es un tema difícil porque hay una idea,
Iván Illich hablaba de la escuela como la vaca sagrada, digamos, ¿no? Esto que no se toca. Y dentro de las cosas, dentro de los elementos de la vaca sagrada, está, y te digo que todos somos víctimas de eso, y ahora lo voy a ejemplificar, es esta idea de la certificación, ¿no? Aparece la certificación como una garantía de algo que no está en el mundo real. Y lamento decirles, o sea, sí, los médicos se certifican, los arquitectos se certifican, los ingenieros se certifican, o sea, todos quienes tienen trabajos de los cuales dependemos, que si se equivocan, digamos, la vida de personas depende, digamos, ¿no? Pero la gran mayoría de personas en el mundo no necesita certificación para hacer lo que hace. Entonces, el mundo no se mueve solo por las personas que están certificadas. Entonces, también corrámonos un poco de ahí. Si nuestro hijo quiere, nuestra hija quiere seguir un tipo de profesión que requiere una certificación, y eso yo lo asumo yo como padre también, hay infinidad de formas para encontrar la certificación. Entonces, lo que yo digo es, estoy decidiendo como padre y madre, incluso como educador, estoy decidiendo que, como puede que mi hijo elija uno del porcentaje mínimo de profesiones que requieren certificación, como puede que mi hijo no lo sé, puede que mi hijo vaya a elegir eso, entonces lo privo de una experiencia de aprendizaje de infancia libre, abierta, transformadora, vivencial. Entonces, mi elección es, y mi elección es una elección que yo, en mi caso personal, voy a sostener ante ellos eventualmente cuando se eligen una carrera que requiera certificación. Es decir, mira, yo creo que valió mucho más la pena estos 17, 18 años y que ahora le puedes dedicar un año a certificar todo el pasado, que se puede hacer, en gran parte de los países del mundo hay posibilidades, a hipotecar de alguna manera la infancia, ¿no? A cuentagotas o entregar la infancia por perderse ese año. De hecho, yo no sé qué experiencia tienen ustedes, pero la gran mayoría de nosotros, incluso los certificados, tuvimos que parar un tiempo y tuvimos instancias de revisión, o ingresamos en carreras universitarias que dejamos a los 3 años. Es decir, no hay garantías. Es decir, las personas que realmente hacen el tránsito de un tirón, digamos, de una solo empujón, digamos, desde los 3 años, ingresan a una institución educativa y hacen el proceso completo sin perder tiempo, honestamente yo, desde una perspectiva de salud mental, les deseo que paren, que se detengan y que den un tiempo para escucharse de mismo, para ver, porque es muy difícil que una persona sometida a instancias de disciplinamiento, de direccionalidad de la intención y demás, como las que estuvimos criticando o viendo antes, realmente tenga claro que quiere hacer eso, ¿no? Entonces, conozco infinidad de gente que después de tener su título nunca trabajó de lo que estudió y salió a recorrer el mundo. Entonces, ¿hasta qué punto realmente vale el esfuerzo? Esa es como mi pregunta, digamos, a los padres, madres, incluso a los educadores. Ahora, después podemos empezar a ver la legalidad, Marcela, y encontrarnos con que en muchos países del mundo hay montones de formas de regularizar y certificar los procesos de aprendizaje no convencionales. Colombia es uno de ellos, es uno de los países donde está más flexibilizado esa instancia, y hay montones de formas de alguna manera llegar a eso, ¿no? Yo creo que, de hecho, entiendo que la institución esta es una de las formas de lograrlo, ¿no? De acercarse con experiencias que nos acompañen en ese proceso de rendir exámenes. Aquí sucede, digamos, ¿no? Aquí se pueden rendir todos los años exámenes de la escuela primaria o la escuela básica. Yo también elijo no someter a mis hijos a que rindan esos exámenes, pero se puede, digamos, ¿no? Entonces, para mí, los tiempos de la certificación son tiempos impuestos por el mercado y por las lógicas, por el sistema capitalista, que tiene su manera de pensar la educación y que quiere que nos adaptemos a eso, o que una gran parte se adapte a eso. Y también, honestamente, los que no nos adaptamos a eso somos el riesgo marginal de que gente no se adapte, digamos. No somos una amenaza tampoco para el sistema, ¿no? Digamos, ¿no? El tema es que lo que sí es una amenaza para el sistema es que todo el mundo de golpe no siga los procesos de certificación. Y ahí nos trae al presente. O casualidad, estamos en un momento en la historia en el que nadie en el mundo va a poder seguir las pautas y los ritmos de certificación que estaban planteados.
Así que honestamente, si esta pandemia, digamos, no asustó a las personas en cuanto a que mi hijo, a que mi hija se desfase del proceso de aprendizaje, la verdad es que yo diría que ya evidencia esto que no tiene tanto sentido, que es una imposición, que es una idea, digamos, ¿no? Es un consenso, un acuerdo social, ¿no? Sí. Sí, ahora con la pandemia, la verdad es que algunas mamitas que eran de mis hijos, que eran compañeros de estudio de mis hijos, me han llamado y me han dicho, pues yo cambié del sistema escolar normal a homeschooling, me han dicho como que yo me anticipé a lo que iba a pasar, como que yo adivinaba, Claro. y ellos mismos como que de alguna manera me han dicho que están claros que mis hijos van a aprender, en cambio ellos no saben qué va a pasar con su educación. Ellos, como, a los hijos de ellos, dices. Pasó lo Claro. contrario, en este momento es lo contrario, de que Claro. los hijos de ellos no saben qué tanto van a avanzar, cómo va a continuar, en cambio los míos tienen claro que sí están aprendiendo porque era algo que ya venían haciendo normalmente. Claro. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Ya aprovechamos algún comentario más? Yo. Te escucho. En la educación prohibida, bueno, tengo dos preguntas de ahí. Inicias con el mito de las cavernas de Platón, ¿cierto? Lo ilustras, pero llegas hasta la parte en que él se devuelve a decirle a los demás, o sea, vengan, mire que esta es la realidad, que no sé qué, pero no cuentas la parte en que los otros se asustan y dicen, este es un daño para nosotros, lo amarran y pasan otras cosas y no lo dejan volver a salir. Es posible que nosotros, digamos, tratando como educar a nuestros hijos así como vamos, salgan a la sociedad del día de mañana y los crean locos, o ustedes en qué mundo viven, sí, cosas como esas. Y la segunda pregunta, ¿de dónde salió el nombre del documental? El nombre del documental. Bueno, en primer lugar, la primera pregunta, que nuestros hijos, a ver si entendí bien, que nuestros hijos sean como ese personaje que salga y que regresa. Sí, sí, claramente. De hecho, ese personaje es casi mi experiencia personal. Y ese personaje, de alguna manera, somos todos los que nos animamos a probar algo nuevo, a explorar una nueva posibilidad, y damos el paso al vacío, digamos, a la posibilidad de la muerte absoluta, la de muerte en un sentido, ¿no?, filosófico, una idea, la idea de perder, de poner en duda nuestra creencia, y nos encontramos con que afuera hay un mundo de posibilidades, digamos, ¿no? Y yo creo que sí, que nuestros hijos van a tener algo de eso, digamos. Van a tener en realidad el desafío de no ver, creo yo, ahí me pongo como del otro lado, digamos, no ver van a tener el desafío de no ver el mundo convencional solamente desde una perspectiva crítica, digamos, y entender que también en la escuela convencional, en el trabajo convencional, hay personas que tienen deseos, que tienen malestares, que son personas de bien también. Es decir, un problema grande que tenemos los que hacemos desescolarización o educación fuera del sistema es que nosotros necesitamos separarnos tanto de la estructura del sistema, porque es nuestro desafío y nuestra búsqueda, nuestra salida de la caverna, que tal vez no nos damos cuenta que nuestros hijos no lo viven así. Entonces, tengo un ejemplo, varios ejemplos de niños que nunca fueron a la escuela, que ya tienen mi edad, que de adultos eligen certificar el conocimiento e ir a trabajar en una escuela. Para transmitir otras maneras, obviamente, otra experiencia del aprendizaje. Pero uno dice, imagínenlo, ¿no? Qué difícil para los padres vivir eso. Yo conocí a una madre, una norteamericana, y había tenido 3 hijos, 2 de sus hijos trabajaban en una escuela, y ella como que no lo podía creer porque se había comprometido, había conocido a John Holt y había militado y luchado por la desescolarización. Pero la lógica en la que ellos volvían eran distintas, ¿no? Y les doy un ejemplo, no sé cuántos acá serán religiosos y tal, pero les doy un ejemplo propio de la mirada anarquista, por ejemplo, ¿no? Hay una escuela anarquista en España que para ellos era un logro, no que los niños y las niñas
sean anarquistas, porque no eran anarquistas los de su escuela, pero sí era un logro que ninguno se había casado formalmente. Fíjense, ¿no? Pero que no se hayan casado era que unas ideas del anarquismo habían llegado, digamos, evidentemente a los chicos. Pero era eso, digamos, no es que eran raros sociales, no, era, bueno, tienen algunos elementos. Entonces, yo creo que digamos esto, ¿no? Me parece que nuestros hijos van a tener más posibilidades, nuestros hijos, nuestros alumnos, más posibilidades de adaptarse a la sociedad del futuro y poder transformarla, digamos, ¿no? Y si tienen empatía y si son solidarios y si desarrollan, porque nosotros los quisimos, el amor por otros, van a poder acomodarse a la mayor cantidad de modelos y estructuras posibles con el fin de seguir irradiando y expandiendo un poco esa mirada, ¿no? Entonces, de nuevo, me parece que lo peor que podemos hacer con nuestros hijos es esperar que sean algo, esperar que sean de determinada manera. Así que mi hijo, y tal vez es un revolucionario, o tal vez no, o tal vez empieza a trabajar en el Estado y alegra la vida de mucha gente, cambiando una lógica dentro del sistema. La verdad es que no lo sé, pero lo importante es, para mí, trabajar en el presente, en el vínculo con él, en la relación, en acompañarlo aquí y ahora, porque si eso está cuidado, después, esto lo decía en la ponencia, ¿no? Si cuidamos ahora, después lo que venga, vamos a tener garantías de que va a estar bueno, digamos, ¿no? Milena, hay quien... Sí, son dos. Sí, gracias, Wilson. Wilson. Bueno, desde el punto de vista como papás, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros efectivamente decidimos por nuestra niña, pero también desde otra perspectiva, como profesores que somos del sistema oficial colombiano, de la escuela convencional, ¿cómo poder llevar algunos elementos que puedan como romper un poco esa relación desde la escuela convencional, desde nosotros como profesores, para dar oportunidades a toda esta cantidad de chicos que están matriculados en los sistemas oficiales, pues en este caso de Colombia, cuando el Ministerio de Educación nos encasilla en unos estándares, en unos derechos básicos de aprendizaje, en unas formas de relacionarnos, en una estructura directivo-docente, esa interacción con el padre de familia, con los chicos. Entonces, ¿qué podemos nosotros ahí como para golpear duro el asunto y poder abrir ahí otros elementos? Sí, en primer lugar, bueno, Wilson, gracias por la pregunta. En primer lugar, decirte que no es fácil, digamos, ¿no? No es algo fácil, porque estamos moviéndonos en contra de una marea, digamos, de un río que avanza, y que es la cultura, y una forma de relaciones que tiene sus estructuras, su burocracia, sus maneras de evaluar, de condenar eso también, porque a veces no solo es, bueno, es la regla, sino que también es todos los compañeros de trabajo y compañeras señalando. Entonces, eso en primer lugar no es algo fácil, ¿no? Es como cualquier, llamémosle revolución, digamos, va a ser vista, señalada, denunciada, eso por un lugar. Pero no es imposible. Y implica un esfuerzo extra, implica moverse, implica poner energías extra, es decir, en parte esto funciona porque es sencillo, en parte el sistema funciona porque es sencillo y fácil y cómodo. Entonces yo tenía un educador, José Pacheco, en una conversación, él habla de que él, para iniciar procesos dentro de la escuela pública de transformación, o sea, no había instancias de vínculo con las familias, por ejemplo, de trabajo con las familias, ¿no? Algo que pasa prácticamente en cualquier escuela del mundo. Entonces él dispuso ir a tocar la puerta de las familias. Se empezó a trabajar extra, ir a tocar la puerta de las casas y sentarse a conversar y romper reglas que claramente en otro mundo, en otro lugar, podrían ser denunciadas, ¿no? Él dice que en un momento, o en una familia, para poder generar vínculo con el padre, se sentó a tomar vino con el padre, digamos. Y que esa fue la forma en la que el padre lo respetó para poder construir un vínculo, ¿no? Un andamiaje ahí, no con el niño, sino con el padre. Entonces, eso implica tiempo, dedicación, ¿no? Y ahí es como empiezan a aparecer otras cosas que tienen que ver con mi deseo, mi voluntad, mis ganas en esto. Yo soy parte de esta comunidad. Yo creo que lo que sí podemos hacer, en cada parte del mundo es distinto, en cada estructura y sistema educativo es distinto, es buscar cuáles son las limitaciones que nosotros tenemos de nuestra manera de vivir, que elegimos o que medio se nos impone,
cuáles son los elementos que nos complican para desarrollar esto en su máxima expresión. O sea, por ejemplo, un elemento es, si yo trabajo en una escuela que no está en el lugar donde yo vivo, es un problema importante, digamos. Yo trataría de elegir trabajar en escuelas que están en el lugar donde yo vivo, para que mi accionar sobre el territorio tenga que ver también sobre mi accionar sobre mi propia vida, digamos, ¿no? Entonces, de hecho, yo honestamente vivo a 2 cuadras del proyecto educativo. Entonces otros me dicen, estás obsesionado con el trabajo. No, no es que esté obsesionado, es que yo quiero enriquecer la comunidad en la que vivo. Entonces, si crece el proyecto, crece la comunidad y me siento bien, mejor yo, digamos, ¿no? Entonces, es como tratar de borrar los límites entre el trabajo, el placer, el bienestar, la familia. O sea, en realidad esos límites nos los impusimos nosotros. En las etapas gregarias era todo uno, ¿no? Era toda una sola cosa. Entonces, los pueblos originarios, para eso es todo lo mismo. El proceso de aprendizaje es el mismo que el proceso de producción, de cultivo, de diversión, de cultura. Esto todo junto. Bueno, yo digo, tenemos que tratar de hacer que toda nuestra vida tenga que ver con ese proceso que nos proponemos. Y tal vez ahí uno se da cuenta que tal vez no es en esta escuela y no es con esta gente. Tal vez en otro lugar, es en otra escuela, es en un lugar donde yo me sienta cómodo, donde quiera estar, digamos, ¿no? Eso es como fundamental, porque viene con esto que decía del autoconocimiento, es decir, no nos forcemos a estar en el lugar donde no queremos estar. Cuando decía yo el ejemplo recién de la chica desescolarizada que se hizo docente porque quería estar en ese lugar, digamos, ¿no? Una persona que sabe qué quiere y dónde quiere estar, no va a forzar no va a forzarse y ponerse en el lugar donde no quiera estar. Entonces, tratemos de encontrar el lugar donde queramos estar. No digo solamente donde disfrutemos, es donde elijamos estar. Elijo esta dificultad, elijo estar acá, elijo acompañar a este alumno, a esta alumna, a esta comunidad educativa, a esta escuela. Elijo bancar a ese director o directora, tolerarlo y construir con él, o no. Digamos, tal vez digo, no, esta persona la verdad que prefiero que no. Y voy a otro lado, pero yo creo que esto, ser honesto con mi deseo de identificar, poder sentarse tal vez todos los días, 5 minutos, a preguntarle, ¿es esto lo que quiero hacer? Sí, bueno, vamos. Y ahí uno encuentra, aparecen ideas, recursos, formas de trabajar. Y ahí claramente, después el otro elemento es el valor, digamos, y el coraje de la desobediencia civil, digamos, ¿no? Ahí es como aprender de Gandhi y decir, bueno, no hacer algo que yo no quiero hacer, digamos, ¿no? Pararse y decir, si yo siento que esta regla, que esta cosa, por más burocrática y tradicional que sea en la escuela, no está buena y no me parece que haya que hacerla, no hacerla, poder pararse ahí, fundamentarlo y sostenerlo, ¿no? Así que por ahí algunas como ideas como que inspiradoras como para empujar, pero la verdad es que cada uno tiene que encontrar su forma, digamos, ¿no? Y sus posibilidades para poder sostenerlo. A ver, ¿alguien más? ¿Interime ahí hablar? ¿Qué autores sugieres? Dice Astrid. Hay un montón, Astrid. ¿Dónde está Astrid? No la veo. Hay muchos. Recién mencioné algunos. Bueno, nada, ¿no? Paulo Freire, Iván Illich. A mí, dependiendo del tema, o sea, cada tema hay ramificaciones de tema. Yo no sé si lo mencioné hoy por texto. Yo hago de estos temas, hay muchos, hago un curso online donde compartimos recursos y materiales y demás, entonces también podemos ofrecer a los que quieran hacerlo, me escriben y podemos ofrecer como un descuento o algo así. Pero porque por acá mencionar autores y libros es difícil. Si aparece algún tema puntual, puedo ir mencionando. Si alguien quiere hablar, puede ahí pedir la palabra. Yo voy leyéndolos en el chat. Germán, su merced nos envió el enlace, de pronto no lo tengo, el del curso o en dónde pueden tener información del curso, ¿sí? Sí, ahí te envío. Sí, compartirlo también acá con todos porque algunos no pudieron estar en la ponencia. Jason dice, pregunta, ¿de qué manera la interacción, no sé si había una pregunta antes, pero bueno, le estoy leyendo esto. ¿De qué manera la interacción en entornos virtuales incide en la construcción y el desarrollo de comportamientos morales? Incide tanto como incide la relación y el vínculo con cualquier persona, es decir, no es que incide más. Tampoco seamos fatalistas, quiero decir, ¿no? Es como que, no es que
de pronto los medios de comunicación van a imponer una nueva moral, digamos. Van a imponer la moral que nosotros ya tenemos y van a, de alguna manera, sostenerla o reproducirla. Y, de hecho, algunos entornos virtuales más interesantes pueden llegar a proponer otro tipo de moral. Yo, honestamente, ahí no creo que se profundice. Lo que quiero decir es, en entornos, familias donde hay mucha violencia, se va a seguir reproduciendo la violencia con estos juegos, y en entornos donde no. Yo les decía antes de un juego violento. Mi entorno familiar no era violento, ese juego era violento, yo lo he jugado, no me ha hecho violento. Tengo el registro de que, uy, qué violento que es este juego, digamos, ¿no? Que es preferible a no tener registro. Pero lo que yo creo que es que el problema en realidad no está tanto en el entorno virtual por sí mismo, porque ya si estamos pensándolo, ya diría yo que estamos salvados. El problema está en la gente que no lo piensa, que lo consume, ¿no? Aquel que, o sea, el equivalente del siglo XXI a la familia que consumió la televisión porque era la moda y la puso ahí, la prendió y nunca la apagó, digamos, ¿no? Aquellos que fueron educados mirando la televisión. Es decir, ese es el problema, los que no lo estamos viendo. Ustedes lo están si están en este congreso, en este coloquio, ya lo están pensando, ya lo problematizan, ya es el tema, cómo llegamos a las personas que no. Entonces, si ustedes se preocupan por esto por sus hijos, bueno, digo, no, yo diría no se preocupen por sus hijos, porque si están acá, sus hijos ya, por lo menos, hay alguien que está mirando esto, que lo está preguntando. En cambio, el problema es la gente que no se lo pregunta, digamos, ¿no? Y que lo consume porque la verdad, no porque sea ignorante, sino porque no tiene otra posibilidad, porque urge otra situación, ¿no? Entonces, tal vez ayudar a llevar la reflexión de problematizar, no demonizar, digo yo, como no demonizar los medios de la tecnología y demás, pero sino problematizar todas las relaciones pedagógicas, ¿no? Esta idea de que no aprendemos solo en la escuela, aprendemos en cualquier vínculo, en cualquier espacio de relación. Entonces, es súper importante este momento para que la gente entienda que el espacio en el hogar es el espacio de aprendizaje por excelencia, haya escuela o pandemia o no. Entonces, me parece importante como eso, ¿no? Definitivamente... Bueno, a ver, sigo preguntando. Hola, dice Ilana, ¿te puedo llamar mañana? Ay, invitación personal. Bueno, no, podemos dejar ahí un contacto. Y ahora voy a pasar el enlace que me pidió Marcela. Me hizo reír el comentario. El enlace que me dijo Marcela, que era... ¿Puedo aprovechar mientras Sí. buscas? Hola. Bueno, yo esta mañana en la charla llamó bastante mi atención aquello que expresabas. Ahorita en el trabajo virtual, pues nosotros somos educadores y lo que planteabas frente al no dejar el ser, ¿no? A seguir construyendo comunidad. Yo este año estoy trabajando con los estudiantes. No se te oye. Aló, ¿ahí me escuchan? Sí, ya, gracias. Les comentaba que esta mañana Germán hizo su intervención en la charla en un último punto frente a seguir construyendo comunidad, a no dejar el ser, ¿sí? A pesar de la virtualidad con los chicos, con los estudiantes. Tengo la experiencia, yo soy profesora de último grado, del curso de último grado, de grado 11, y los chicos están bastante afectados pues por haber como haber roto esos lazos de amistad, esos lazos de comunidad, y eso los tiene pues muy chocados, por decirlo de alguna forma, muy afectados. Yo he tratado de manejar la situación, de indagar un poco acerca de sus miedos, pero es donde uno se da cuenta que ese ser, esa comunidad, esa persona es lo que realmente ahorita, digamos, se ve afectado no solamente en ellos, sino en toda la queja que se ha dado a través de los padres de familia por la cantidad de trabajos, por lo que, no, digamos que las actividades que se dejan, dejando a un lado como a la persona, la preocupación por seguir siendo esa comunidad, en este caso, pues comunidad educativa.
Sí, te entiendo, te entiendo. A mí me parece que esas preguntas que te estás haciendo son, de hecho, las únicas preguntas que hay que hacerse ahora. Es decir, ¿cuál es, qué están viviendo, qué están sintiendo los niños, las niñas, los jóvenes en este momento? ¿Cuáles son las necesidades que tienen, que claramente son más emocionales y vinculares que otra cosa? ¿Y cómo podemos hacer para ayudar a sostenerlos, esas herramientas, esos espacios, ¿no? ¿Terminó? Bueno, ahí voy. Está ahí conectada, a mí no puedo. No está por internet. Perdón, mi hija me pregunta. Ahora voy. ¿Sí? Un ratito y ya me sumo. Perdón. Entonces yo creo que tenemos que darle espacios para esas preguntas, generar espacios más terapéuticos, diría yo, que de espacios de aprendizaje. Nosotros, por ejemplo, no sé si lo dije en la ponencia, en el proyecto nuestro para los adolescentes, empezamos a ver que muchos adolescentes, no solo del proyecto, sino de otros espacios, tenían esa dificultad, digamos, ¿no? De que extrañaban más el encuentro, el vínculo, la conexión con sus amigos, amigas, y que la escuela no estaba mirando eso. Algunas sí, pero otras no estaban mirando eso. Entonces construimos un espacio que le llamamos como un programa de apoyo a los estudiantes en confinamiento, ¿no? Y el programa de apoyo básicamente hay un equipo de personas que tienen experiencia en educación secundaria con adolescentes, pero que está disponible todas las tardes en un espacio como este para recibir y hablar de temas que les interesen a los chicos, pero no para hacer clases, sino para compartir, para intercambiar y demás. De hecho, abro la invitación a quienes les interese, porque es un espacio gratuito, donde empezaron a acercarse jóvenes de distintas partes de Latinoamérica. Entonces hoy son un grupo pequeño, de 15 a 16 personas, pero hay jóvenes y adolescentes de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, que van compartiendo experiencias, cómo se sienten. O sea, se armó una comunidad grande a falta de poder sostener la comunidad pequeña, ¿no? Que es la que necesitan los chicos, digamos, ¿no? Entonces, yo digo, ojalá las comunidades pequeñas se lancen a sostener ese espacio, porque ese espacio debería pasar adentro de cada comunidad. Pero bueno, a falta de eso también existen posibilidades y opciones más amplias, ¿no? Para poder hacerlo. Germán, sí. Buenas noches. Sí. Juan. Gracias, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien. Bueno, me alegra mucho. Bueno, eso que estás mencionando en este momento es precisamente una de las formas más inteligentes de tratar esta situación. Es decir, hay unos acontecimientos actuales que están afectando nuestra vida cotidiana. Esos acontecimientos nadie los esperaba y esos acontecimientos se están incluyendo desde el punto de vista psicológico, académico, económico, afectivo, moral, a la mayoría de la población. Sí. Un momento, a la mayoría de la población. En ese sentido, es responsabilidad de nosotros como docentes ofrecer a los estudiantes todas las alternativas posibles para que ese impacto no sea tan difícil de superar. Cuando hablo de difícil de superar, lo hablo pensando en que esta situación no es para pronto. Es decir, tenemos una situación acá en Colombia en la cual los estudiantes y en las escuelas, universidades no van a poder volver, se supone, hasta el 1 de agosto. Pero quién sabe qué va a pasar después. Entonces es necesaria responsabilidad nuestra como docentes idear estrategias y pensar cómo vamos a ayudar a esos muchachos que están tan acostumbrados a la interacción social con el uno a uno. Está bien, están las redes sociales y ellos están muy acostumbrados a las redes sociales. No obstante, la cercanía hace falta y bien es sabido que la cercanía es un punto vital en la evolución humana. En la comunidad, cuando hay cercanía, cuando hay resolución de conflictos a nivel grupal, cuando hay una intención común, se supone que es donde se fortalece la sociedad y la comunidad. Entonces, insisto,
es nuestra responsabilidad y esa forma que mencionaste me parece genial, en la que no solamente hagamos acercamientos con las personas de la ciudad, sino que también promovamos el acercamiento con personas de fuera de la ciudad, con personas de fuera del departamento, incluso a nivel internacional. A partir de allí se pueden diseñar proyectos de bilingüismo, proyectos de intercambio por ejemplo, de juegos de ajedrez, de juegos de mesa, que hacen que los chicos empiecen a interactuar con otras culturas, de tal manera que este momento, que esa situación sea un poco más llevadera y no se extrañe tanto el uno a uno al cual veníamos acostumbrados. Muchas gracias, Germán. Sí, me parece perfecto, digamos, absolutamente. Va por ahí en la medida de eso es una vez que yo resuelva mis angustias y dificultades y problemas y todas estas problemáticas que despierta la pandemia, es, bueno, ¿qué puedo hacer yo para acompañar a las personas de las que soy responsable en algún punto, ya sea hijos, hijas, compañeros, amigos, alumnos, ¿no? O comunidades ampliadas? En ese caso, te digo mi ejemplo personal. En el proyecto hicimos esta acción que te estoy comentando, que de hecho ahí pasé el enlace por si los que les interesa como inscribirse o escribir algún hijo, hija, estudiante o sugerir. Y por otro lado, a nivel personal, yo con mi proyecto, yo me di cuenta que mucha gente tenía esta necesidad, esta inquietud en términos educativos, entonces comencé a sostener una serie de entrevistas con personas de referencia, amigos y amigas que tienen mucho para aportar, que las hacemos 2 veces por semana, de hecho en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, en general en Facebook, que ahí Marcela compartió antes el enlace, pero lo podemos compartir de vuelta, donde 2 veces por semana yo entrevisto a un experto, a una persona con experiencia o en educación alternativa o transformadora, emancipadora, para que comparta cómo lo está llevando y para que inspire a otro, ¿no? Y bueno, un poco ese es mi aporte. Y eso lo hago gratuitamente, digamos, ¿no? Me interesa que esas ideas lleguen, porque hay mucha gente y siento que tengo la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Es como mi manera de hacer ese aporte. Ahí, pero me parece que amerita esto que estás diciendo, ¿no? Que todos y todas podamos encontrar desde qué lugar nosotros podemos ayudar a sostener y a reconstruir el mundo que va a venir después de la pandemia, ¿no? Porque lo cierto es que tenemos que lograrlo y ojalá lo podamos lograr con otras lógicas. La verdad es que ojalá podamos pensar en nuevas maneras y en construir una cultura distinta, ¿no? A ver, ¿hay alguien más ahí que quiera hacer alguna... No sé si se me perdió alguna pregunta, pero si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, alguna intervención... Yo quiero continuar como con la observación que venían haciendo frente a eso de romper un poco las comunidades, ¿no? De lo que se encuentran ahorita viviendo los estudiantes de la experiencia que comento. Y paso un poco a mi rol de mamá, ¿sí? Nosotros tenemos una niña de 5 años y digamos que está en edad preescolar, ¿sí? Se encuentra todavía, ella está en el jardín, pero tenemos una gran decisión en nuestras manos y es saber si va a continuar en la educación formal o por el contrario vamos a tomar otra decisión. Yo digamos que siento que entre los dos yo tengo mucho miedo de eso que hoy veo con los chicos, con mis estudiantes, y es romper esos lazos de comunidad que ella ya ve, como esa dinámica que ella trae. Hemos participado en actividades con familias homeschooling, hemos conocido experiencias, nos hemos acercado mucho, pero sin embargo existe para mí, sigue existiendo ese miedo. Entonces, pues, digamos que yo sé y me convenzo digamos, entre comillas, porque no encuentro ahorita la palabra, como de los beneficios, de las bondades, de no estar dentro de la formalidad, y además porque pues yo también, que estoy dentro de ese sistema, me doy cuenta de las falencias, ¿sí? Pero sin embargo, para mí es una decisión muy, muy dura, y entonces como que quiero aprovechar este espacio para como
exponer ese miedo y sacar tener como algún horizonte, como de pronto conocer alguna experiencia, no, de pronto tener una palabra de una persona que lleva tanto tiempo, que conoce tantas experiencias, que ha podido movilizar también muchas otras, entonces pues, como que agradecería de pronto alguna palabra de tu parte. Sí, sí, lo comprendo perfectamente y lo he, o sea, visto y muchas veces. Mira, yo en primer lugar no dejaría de preguntarle a ella, no para que ella le tome la decisión, pero de preguntarle y oír cuál es como su sensación sobre eso, y poder hablar también y exponer honestamente el deseo de uno, digamos, y lo que uno ve. No sé, yo te noto así, te noto que esta situación de la escuela y de esto no te hace bien, no lo disfrutas, o no sé, las razones que ustedes tengan, que tengan que ver con su realidad, y poder exponerlas, y también invitarla a lo que ustedes ven que es un camino interesante, ¿no? Y ahí, la verdad es que hay de todo, digamos, ¿no? Hay montones de ejemplos de casos de un lado y del otro, de diferentes resoluciones. No es que hay una resolución, ustedes van a encontrar la suya, pero sí me parece que hay en el fondo, esto yo creo que no sé si lo decía aquí, no era aquí, lo decía en otra reunión. Hay en el fondo una confianza que nuestros hijos nos tienen, porque somos los padres, quiero decir, que es clara, ¿no? Entonces, en el fondo, no va a haber, yo creo, si es en pos de su bienestar, y no es solamente una idea dogmática, porque a veces hay gente que hace este proceso solamente por una cuestión así como de persecución. Si es una decisión amorosa, consensuada, acercada, conversada con ustedes, consciente, presente, y ella lo nota, y también se nota, y ustedes ven que esa decisión va a cambiarle la vida, digamos. Perdón al resto que me detengan esto, pero me parece que es importante lo que iba a decir para todos, ¿no? Pero yo creo que ese proceso realmente no lo va a vivir desde una mirada de malestar, digamos, ¿no? O sea, yo creo que me da la sensación por tu relato que parecería que que el fantasma es la idea de que mi hija me recrimine toda su vida de que yo la saqué o que la desvinculé de sus amigos y tal. Y lo cierto es que eso sucede cuando esas decisiones se dan con un acto de violencia, con desacuerdo, con ninguneo, con olvido, o sea, no con el cuidado que yo veo, así incluso mediante Zoom veo de ustedes, o sea, están los dos en esta conversación, están presentes, están involucrados, digamos. Ella también lo ve eso. Entonces, yo estoy seguro que ella lo ve, digamos, ¿no? Entonces, si uno toma la decisión desde ahí, y no desde el rechazo al sistema, y a la ruptura, y el malestar, y demás, si uno la toma desde ese lugar de esto que decíamos antes, la lógica latina del buen vivir, eso se agradece, digamos, ¿no? Y siempre uno puede seguir en contacto con los vínculos vitales de otra comunidad, eso puede no perderse, digamos. Yo les doy un ejemplo personal, estoy dando mucho ejemplo personal. Yo les doy un ejemplo personal. Yo viví los primeros años de mi vida en comunidad con otra familia, y mi hija tiene una amiga de la infancia que es prácticamente su hermana. Y hace años que nosotros no vivimos juntos, vivimos a muchos kilómetros por decisión de los adultos. Y ella sigue teniendo ese vínculo como uno de los más importantes de su vida, y yo hago lo posible por mi decisión y la de los adultos de no seguir ese proceso, pero sí yo hago lo posible, lo que esté en mis posibilidades, por generar instancias de encuentro para que mantenga ese vínculo. Entonces, si ella tiene vínculos valiosos ahí, es importante que ustedes los respeten y traten de sostenerlos, digamos. Y ahí creo que eso creo que va ayudando a construir un proceso real de acompañamiento y genuino, digamos, y no solamente signado por la idea loca de mi madre de sacarme de la escuela, no. Es la idea cariñosa, cuidadosa, comprometida, no es una idea loca. Un aporte que le quiero hacer a Lady es, Sí. hágalo por experiencia, un año,
vivan la experiencia, a ver cómo se sienten. Cómo se siente la niña, igual está muy pequeña y si no funciona la devuelven al sistema y si funciona continúan. Es súper el tema de la experiencia. Sí, muchas gracias. Sí, esa es más la inquietud, digamos la preocupación porque ella sea feliz. Es más que el miedo de pronto a que después ella diga la decisión la tomaron mis papás, que creemos que nosotros debemos propiciar unos ambientes de felicidad para ella y queremos que pueda desarrollar su forma de ser de forma autónoma, ¿sí? Sin de pronto unas limitantes tan cerradas como las pone el sistema. Es de pronto una preocupación más hacia ese lado. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la pregunta. Me parece que me tomé el tiempo porque tiene que ver, quiero decir esto, que ese abordaje, o sea, como no podemos quedarnos solamente en la cuestión intelectual, me parece importante, gracias por la pregunta y por compartirse también. Quería, como habrán visto, ya estoy teniendo que asumir como tareas de paternidad. Así que me parece que ya que vamos, ¿no? Estamos cerca de las 2 horas, en un ratito, así que me parece que si alguien quiere hacer una intervención más, o Marcela, o ahí Camilo, no sé cómo lo ven ustedes. Bueno, no, agradecerle inmensamente de verdad por la participación, por aceptar la invitación. Yo desde hace años para los coloquios lo venía teniendo presente, pero siempre me ganaban el proponer los ponentes. Este año, pues bueno, he estado siguiendo los en vivos, he estado pues muy pendiente, muy conectada. Yo incluso también uniéndome al contar las experiencias personales, les puedo decir que pues cuando iba en la mitad de la carrera que estaba estudiando educación, licenciatura en lengua castellana, no, estaba totalmente desencantada, ya no quería, yo decía definitivamente sigo por seguir en la universidad pública, por la dinámica chévere que hay en la universidad, pero la carrera no, entendía que no era lo mío, ya había tenido experiencias porque ya había hecho una tecnología en preescolar y primaria, de trabajar en instituciones, de hecho definitivamente no me gusta, sobre todo en instituciones privadas en donde uno está supremamente atado a las directrices y digamos que la autonomía docente no funciona en su totalidad como debería ser. En una de esas, un viaje que armó la escuela a un congreso en Bogotá, pues me fui ahí en el bus y llegué a Bogotá y estaban ellos en el Congreso de Educación Sin Escuela. Ahí conocí también a Germán, bueno, lo vi, escuché toda su intervención. ¿En la Universidad Nacional? En la Universidad Nacional, sí, hace 6 años, yo creo, más o menos, no tengo la cuenta en mi cabeza, pero sí. De verdad yo iba por pasear, porque ya la carrera nada que ver, la educación nada que ver, y allá me enrolé tanto y empecé pues a ver que habían otras miradas posibles hacia la educación y no únicamente pues la sesgada que yo tenía por las experiencias, digamos, laborales que había tenido en algunos colegios pequeños. Y no, definitivamente a Ger se lo comenté, que también cuando lo contacté para que nos acompañara en el coloquio, fue una transformación total, fue las ganas de empezar a trabajarles y a los modelos de educación, a una mirada diferente, a, bueno, cómo definitivamente sigo trabajando, sí, en un colegio desde la educación formal, y cómo para mí esto ha sido un proceso, ¿no? Como también en la institución en la que trabajo, intentar plantear cosas diferentes, hacer las cosas distintas con mis estudiantes, hablar con los papás siempre y decirles lo más importante no es decir por qué tiene 3 años y no está leyendo, no está caminando, qué está pasando, tiene 1 año y no menciona ciertas palabras, sino siempre acompañémoslos con los afectos, entendamos el ritmo y todo este proceso, sobre todo con los papás, porque de lo que más hablaron, recuerdo en ese congreso, fue de los procesos de crianza y fue un tema que definitivamente a mí me enamoró. Yo no soy mamá, pero acompañar estos procesos y hablar con los papás de mis estudiantes de esto, no, a mí me encanta definitivamente. Entonces, pues muchísimas gracias, Germán, por acompañarnos en el coloquio, pero muchísimas gracias también por
pues bueno, las múltiples enseñanzas e ideas que he venido siguiendo y que para mi vida personal, familiar, social, profesional, en todos los aspectos, pues ha marcado, siento yo, de forma positiva. Bueno, muchas gracias Marcela por las palabras y por el saludo. Que me alegra mucho que así sea un poquito el trabajo de uno ahí como ayuda a que junto con otras inspiraciones a hacer algo, ¿no? Y a transformar. Y gracias a todos y todas los que están ahí conectados. Quedamos unos 27, bastante bien. No sé, se han ido tantos. Y un placer, y gracias por las preguntas y por la participación. Ahí Ivana había consultado, yo dejé un enlace que podemos pedir al que vuelva a compartir el curso por si les interesa, que es desaprenderonline.com/Skolmi, que ahí ofrecí un descuento por hoy para los que participan del curso. Cualquier cosa igual me pueden escribir, también dejé el WhatsApp de mi proyecto para que puedan escribir alguna consulta posterior sobre eso. Y bueno, ahí estaremos disponibles también.